Pero aquí no estamos hablando de perder elecciones. Aquí estamos hablando de perder no solamente la reserva moral de la nación, sino abrir un nuevo capítulo de fascismo, del retorno del laureanismo al poder, en unos tiempos convulsos, en unos tiempos donde la capacidad de desinformar no tiene comparación alguna y en donde, como siempre, como pasó en la República de Weimar en el 33, como pasó en el Reino de Italia en el 22, como pasó en la España de Franco, aquí la fórmula, porque es una fórmula, la fórmula del fascismo está funcionando a la perfección, Julián, y está enardeciendo a una parte importante de la población que básicamente le está dando las llaves del país en primera vuelta a una persona que promete destriparnos. Carlos, antes de entrar ya, digamos, en un aspecto de analizar, digamos, digamos, todos estos cuestionamientos que existen sobre este candidato, quisiera preguntarte antes cómo se están articulando las fuerzas, digamos, alternativas, de izquierda, democráticas, para promover e invitar a la gente a conocer al candidato Iván Cepeda y probablemente votar por él. Pues Julián, es que yo he notado algo desde hace muchos años, eso no es una cosa nueva, y es que en Colombia es un país mayoritariamente de derecha, lo ha sido durante muchos años y es un país donde la izquierda hasta hace poco tiempo era marginal, por muchas razones, la izquierda democrática, entre otras por el conflicto armado y por la capacidad enorme de daño que tenían las FARC. Entonces, un país derechizado tiende a relativizar el peligro del fascismo. Esto en Europa no pasa. En Europa, donde se vivió el drama de lo que puede engendrar esa doctrina política, de lo que puede traerle a la sociedad el ascenso del fascismo, está muy claro que todos votan contra el fascismo. Derecha, izquierda, derecha moderada, izquierda, izquierda dura, comunismo, todos se unen para derrotar al fascismo. En Colombia no es así. En Colombia se relativiza la peligrosidad del fascismo, incluso cuando es tan evidente como es en este caso, porque digamos que con Álvaro Uribe había cómo morigerar esto. Entonces había gente que podía decir, no, pero es que Uribe le importa los pobres y entonces él tiene una cierta conciencia social y él da unos subsidios y esto y lo otro y él ha sido siempre un político y él ha sido senador y él respeta las instituciones, aunque cambió la constitución para reelegirse y fue un tipo claramente autoritario. Hubo ciertos límites que Álvaro Uribe no pasó y que este señor está pasando desde antes de ser presidente. Desde antes de ganar la elección, el señor ya está pasando unos límites que en una democracia no son tolerables. Y si quiere, Julián, en un momento hablamos más específicamente de cómo la campaña de Abelardo de la Espriella sigue el manual del perfecto fascista. Pero entonces hoy, los sectores de derecha moderada, que se hacen llamar centro, los sectores de derecha democrática, que también se hacen llamar centro, pues están diciendo que es un problema de la izquierda, que no es un problema de ellos. Entonces, que nosotros tenemos que seducirlos, que tenemos que mandarles flores, que tenemos que invitarles cafés, porque ellos se están haciendo contar, se están cotizando al alza y están además seguramente haciendo unas negociaciones de participación en el gobierno y en fin, negociaciones que son válidas. Y yo por eso, Julián, soy mucho más amigo de los modelos de naturaleza parlamentaria que del modelo presidencialista. Esos acuerdos de gobierno, por supuesto que se pueden hacer. Si nosotros eligiéramos el presidente por una mayoría en la Asamblea Nacional, o bueno, como se llamara, o en el Del Congreso, o Congreso. en lo que quieran, si eligiéramos al presidente a través de un acuerdo mayoritario de parlamentarios, pues lo primero que tendríamos es que acabaríamos para siempre
esos acuerdos por debajo de la mesa, esos acuerdos subrepticios que hacen los congresistas para extorsionar al Ejecutivo. Simplemente, si no hay mayorías en el Congreso, no se puede conformar un gobierno, pero aquí no es así. Entonces yo creo que es válido hacer esos acuerdos políticos. En el caso parlamentario se hacen sobre la mesa, en el caso presidencialista se hacen bajo la mesa. Pero hoy esos sectores de centro que deberían estar tan preocupados como nosotros los de izquierda por el ascenso del fascismo, pues están relativizando la peligrosidad del señor Abelardo de la Espriella en muchos casos. Y pues ya hay casos excepcionales, como por ejemplo el de el señor Jorge Enrique Robledo, pues que básicamente es de un nivel de mezquindad que pues es supino. Lo dices porque él dijo que dejaba en libertad a sus electores de elegir al candidato que quisieran o de votar en blanco, o sea, no, de no tomar Él, una posición. él está llamando a votar en blanco. Él, Jorge Enrique Robledo, ya anunció su voto en blanco y además graba videos comparando a Iván con Abelardo de la Espriella. Y esto yo lo digo, Julián, desde un profundo dolor, porque yo vengo del Polo Democrático. Yo vengo del mismo partido del que viene Iván y del que viene Robledo. Y ellos dos fueron compañeros de bancada durante muchos años en el Senado, fueron compañeros de partido, hicieron política hombro a hombro. Y Jorge Enrique Robledo sabe perfectamente cuáles son las diferencias que hay entre Iván Cepeda y Gustavo Petro. Porque yo por Gustavo Petro tengo gratitud, tengo agradecimiento por lo que ha hecho por la izquierda en Colombia, lo respeto, acepté ser parte de su gobierno y yo no me voy a volver ni antipetrista, ni voy a salir a hablar pestes del gobierno, ni voy a salir a hablar pestes de Petro. Pero si yo tuviera que elegir en una consulta, por ejemplo, en una consulta interna, donde los candidatos fueran Iván Cepeda y Gustavo Petro, yo votaría por Iván Cepeda. Y muchos dentro del Polo habríamos votado por Iván Cepeda porque es una persona distinta, porque es una persona que genera consensos, porque es una persona que no desprecia la tecnocracia, porque es una persona que escucha, porque es una persona de buenas formas, porque es una persona, pues básicamente es un monje, Julián. Es como los que hemos conocido a Iván dentro del Polo, sabemos que él es una figura casi que clerical. Entonces, ¿cómo puede un tipo como Jorge Enrique Robledo, que conoce estos intríngulis a profundidad, que le debe su partidito, ese partiducho que tiene el señor Robledo, partiducho que necesita del Mira para poder elegir un congresista? Ese partiducho de Robledo existe por la generosidad política de Iván Cepeda. Porque yo les cuento esto a los que nos ven. Cuando se dio la discusión de la decisión del mover de Robledo, del Polo, algunos, me cuento entre ellos, dijimos, no señores, si ellos quieren romper el partido, pues que se vayan sin nada. Es tan simple como renuncian, entregan las curules y suerte, váyanse a recoger firmas en el pavimento. Pero Iván, que es un hombre de una enorme generosidad política, fue uno de los que más hizo buenos oficios para que ellos pudieran irse con dignidad, literalmente, con un partido que hoy se llama Dignidad. Pero muchas veces esa generosidad no es correspondida como estamos viendo en este caso, que hace que líderes como Robledo, como diferentes personas de centro hoy, digamos, digan, es que vea cómo nos seducen. Sale Carlos Carrillo con Julián Martínez lanzándonos, digamos, estas críticas, estas declaraciones, pero claro, ellos lo que quieren es una invitación, unas personas más sumisas, por decirlo así. Digamos, cómo lograr seducir Pero es a que este. Robledo no quiere nada. A Robledo no hay forma de seducirlo. A Robledo le podrían haber ofrecido la vicepresidencia. No hay forma de seducirlo porque el MOIR es de un nivel de sectarismo que es desenfrenado. Para ellos, la única revolución posible es la que hacen ellos. Si ellos no son la vanguardia de la revolución, entonces se van a la reacción.
Cuando le preguntan a Robledo, pero venga, usted tiene un problema con Petro y usted odia a Petro y usted es como Piqui Rey de TikTok, ¿no? O sea, yo creo que Robledo está perdiendo el tiempo porque él podría tener una poderosa cuenta de TikTok si hiciera los videos como los que hace Piqui Rey, porque es básicamente lo mismo. Petro es el centro de todos los odios de Robledo y Robledo se levanta odiando a Petro, almuerza odiando a Petro, se toma la pastilla odiando a Petro y se acuesta a dormir odiando a Petro. Eso es Robledo. Pero cuando le preguntan, venga, pero es que Iván no es Petro, y dice, pero es que es petrista. Y esa es su razón para dejar al país en visto cuando está ascendiendo el fascismo en Colombia. Sí, digamos que uno, bueno, yo conocí a Jorge Enrique Robledo en 2009, o sea, ya hace 17 años, y lo conocí haciendo esos debates Sí, de agroingreso seguro contra el ministro Andrés Fernández, el contexto de toda esta actuación extraordinarios. que terminó condenando a Andrés Felipe Arias. Sí. Otras investigaciones, porque Robledo ha sido, digamos, uno de los mejores congresistas que ha tenido Colombia, pero sí me queda a mí la sensación como ciudadano de es como si no hubiera entendido el momento del país y que en una circunstancia de elegir a Abelardo de la Espriella, creo que, digamos que quienes conocemos ese contexto de Abelardo de la Espriella, creo yo que es absolutamente legítimo tomar una posición contundente, porque estamos hablando de mafia, de un contexto muy complejo, y precisamente te quiero preguntar, Carlos, ¿cuál crees que es el verdadero riesgo institucional que enfrenta Colombia si el modelo que representa Abelardo de la Espriella se impone en las urnas este 21 de junio? Pues yo no quiero ni pensarlo, porque es un problema. A ver, si esta segunda vuelta, y voy a hablar de un escenario hipotético, digamos que no se hubiera adelantado la segunda vuelta y que no se hubieran ido todos los políticos tradicionales con el señor Abelardo de la Espriella y que hubiéramos tenido una elección más como se preveía que iba a ser. Entonces, Iván Cepeda habría sacado ese mismo 41%. El señor Abelardo de la Espriella habría podido sacar algo así como, pongamos, estamos haciendo un ejercicio hipotético. El señor Abelardo de la Espriella sacaba 22% y la señora Paloma Valencia sacaba 22,5%, ¿cierto? Entonces, en lugar de tener una segunda vuelta donde Abelardo de la Espriella ventaja por apenas 2,5, menos de 3% a Iván Cepeda, habríamos tenido a Iván Cepeda sacándole 20 puntos, 19 puntos a la candidata Paloma Valencia y los dos iban a la segunda vuelta. En ese escenario, era imposible la victoria en segunda vuelta de Iván Cepeda. En ese escenario, a pesar de haberle sacado 19 puntos de ventaja a Paloma Valencia, en ese escenario nuestra victoria era imposible, porque no solamente los otros 20 puntos de Abelardo se transfieren ahí sí automáticamente a la candidata del uribismo, sino que muy seguramente el centro se habría ido con Paloma Valencia echándose el cuentazo de que es una moderada, de que De que es de Oviedo, de que la diversidad y de que entonces que ahí está Peñalosa, que ahí está Cárdenas, que ahí está Galán y básicamente el triunfo en segunda vuelta para nosotros habría sido imposible, imposible. Pero ese escenario es un escenario mucho menos dramático para el país, porque perder elecciones hace parte de la democracia. Pero aquí no estamos hablando de perder elecciones. Aquí estamos hablando de perder no solamente la reserva moral de la nación, sino abrir un nuevo capítulo de fascismo, del retorno del laureanismo al poder, en unos tiempos convulsos, en unos tiempos donde la capacidad de desinformar no tiene comparación alguna y en donde, como siempre, como pasó en la República de Weimar en el 33, como pasó
en el Reino de Italia en el 22, como pasó en la España de Franco. Aquí la fórmula, porque es una fórmula, la fórmula del fascismo está funcionando a la perfección, Julián, y está enardeciendo a una parte importante de la población que básicamente le está dando las llaves del país en primera vuelta a una persona que promete destriparnos, a una persona que está básicamente pidiéndole a los colombianos que voten en contra de los valores básicos de una república.